Los routers son el origen de todo cuando se comienza a domotizar el hogar, por ende son las piezas más importantes e indispensables. Un buen router debe ser capaz de soportar no solo ordenadores y móviles, sino que también todo tipo de dispositivos como altavoces inteligentes, friegasuelos, aspiradores, bombillas y mucho más. Bienvenidos a Solo Smart Home, donde os voy a hablar de todo lo que necesitáis para vuestra casa inteligente. Y por si todavía no lo estás, suscríbete al canal. Y es que, por tanto, un router malo va a hacer que tengamos una conexión inestable, por lo que debemos escoger un router que se adapte bien a nuestro hogar, y para ello hay que tener en cuenta varios factores. Todo lo relacionado con el hardware, la cantidad de antenas que tiene, la velocidad de conexión máxima que permite el dispositivo o la cantidad de puertos Ethernet que tiene para poder conectar el ordenador directamente. El dispositivo también debe contar con la tecnología MU-MIMO, la cual permite que varios dispositivos estén conectados al router sin afectar a la velocidad de internet para otros dispositivos más importantes. También un buen router debe tener tecnologías extra que nos sirvan en el día a día, como crear un buen control parental o poder crear una red VPN para que tu dirección en internet no pueda ser rastreada. Y por supuesto, el router debe tener un buen precio que se adapte a tu presupuesto. Vamos a ver los que mejor se adaptan en relación calidad-precio. Comenzamos con el modelo más sencillo de la marca TP-Link. Este router fue diseñado para ser parte de la gama baja de routers, ya que permite una conexión a internet de hasta 300 megas por segundo. Cuenta con 2 antenas y 4 puertos Ethernet distintos para conectar ordenadores o videoconsolas. Este router no trabaja en doble banda, lo que significa que solo emite señal en una frecuencia de 2,4 GHz, la cual es una frecuencia muy utilizada por otros dispositivos y puede ser afectada por factores externos como microondas, pero sigue siendo útil si no necesitas mucho más. Este dispositivo cuenta con tecnología MU-MIMO en su versión más sencilla, permitiendo que haya dispositivos de bajo uso conectados al mismo tiempo sin molestar a la velocidad de ordenadores. Otra característica interesante de este router es que puedes crear un control parental para monitorizar los dispositivos que estén conectados a internet. Además, podrás crear una red separada para visitantes, evitando que se perturbe la velocidad de conexión de los dispositivos que actualmente están conectados. Este router es muy sencillo y por eso su precio apenas llega a los 15 euros. La mejor opción si no tienes muy buena velocidad o si no buscas invertir demasiado. Los productos de la marca Tenda tienen una calidad muy alta y el AC6 no es la excepción, pues este router permite una conexión de hasta 1200 megas por segundo, cuenta con 4 puertos Ethernet de alta velocidad y 4 antenas de alta potencia. Es el primero de esta lista que trabaja a doble banda, emitiendo una señal en una frecuencia de 2,4 GHz y otra señal con una frecuencia de 5 GHz, la cual es la más estable ya que no muchos dispositivos permiten trabajar con esta señal, convirtiéndolo en ideal para dispositivos que se conectan más habitualmente a internet. También cuenta con tecnología MU-MIMO, combinada con una tecnología adicional llamada beamforming, que hace que el router dirija una señal directa al dispositivo que va a usar la conexión a internet en ese mismo momento, permitiendo una mayor estabilidad y fuerza. Además, te permite crear un control parental o una red para invitados y también podrás programar una conexión VPN con la que vas a proteger tu dirección en internet. Todo esto lo puedes programar a través de una app para smartphones llamada Tenda Wi-Fi. Los productos de esta marca de Tenda tienen una gran relación calidad-precio y por eso este router apenas ronda los 25 euros. El siguiente modelo de nuestra lista es el AX3 de Huawei, todo un guerrero. Permite una conexión de hasta 2,4 GB por segundo. Tiene 4 puertos Ethernet de alta velocidad y 4 antenas de alta potencia. Por supuesto, es un dispositivo de doble banda, siendo capaz de emitir en una señal tanto de 2,4 GHz como de 5 GHz. Este router trabaja con MU-MIMO y además estará combinada con la tecnología llamada OFDMA, que se encarga de la administración en doble banda de hasta 128 dispositivos distintos, sin perder velocidad. Con este router puedes crear una red para invitados y asignarles un ancho de banda determinado que no perturbe tu conexión. Y además también puedes hacer un control parental. Este producto cuenta con un precio que ronda los 50 euros y si tienes contratado un plan con velocidad de internet alta, entonces este modelo es una gran alternativa.
Continuamos con el AC1900 de TP-Link, el cual es capaz de permitir una conexión de hasta 2 GB por segundo trabajando a doble banda, con una de las 4 antenas de alta potencia y 4 puertos de Ethernet de alta velocidad con los que cuenta. Conectarlo y hacerlo funcionar realmente es muy sencillo, ya que cuenta con una app para smartphones llamada Tether que puedes tener el router listo en apenas unos minutos. Con la app Tether también puedes administrar y gestionar la red creando un control parental o una red de invitados, entre muchas otras herramientas que incluye. El modelo AC1900 cuenta también con la tecnología MuMimo, que se combina con el beamforming, siendo capaz de administrar varios dispositivos que estén conectados al router al mismo tiempo. Otra tecnología que nos ha llamado mucho la atención del AC1900 es el llamado Airtime Fairness, el cual aumenta el rendimiento de aquellos dispositivos que tienen una conexión más rápida y que por ende no ocupan ancho de banda en comparación con otros productos que tienen conexiones más lentas. El AC1900 tiene un precio cercano a los 60 euros, un precio bastante asequible considerando que cuenta con muchas características y es un router más bien orientado a la administración de dispositivos en vez de la velocidad de conexión, siendo perfecta para la domotización del hogar. Y cerramos esta lista con un modelo de la marca Honor, el router 3. El cual permite una conexión de hasta 3 GB por segundo teniendo 4 antenas de alta potencia que emiten una señal a doble banda, al igual que el modelo anterior, y además también tienen 4 puertos Ethernet de alta velocidad. Al igual que la X3, este dispositivo trabaja con MuMimo, que se combina además con la tecnología OFDMA que permite hasta 128 dispositivos conectados al mismo tiempo. Si tienes varios routers que utilizan Wi-Fi 6, puedes crear una red mesh o una red de malla, utilizándolos como puntos de acceso para poder hacer que la señal llegue a cada rincón de la casa, sin problemas de conexión ni pérdidas de velocidad. Además, tiene una función de ahorro de energía para cuando no estés utilizando la conexión Wi-Fi y también podrás apagarlo por completo durante un periodo de tiempo en específico para reducir el consumo de energía del dispositivo. Puedes comprar el Honor Router 3 por un precio que ronda los 75 euros y lo recomendamos ya que es un router de última generación, capaz de hacer muchas más cosas teniendo un precio realmente ajustado, en comparación con otros modelos del mismo nivel. Y hasta aquí el recopilatorio de los routers en calidad-precio. Si te ha gustado el vídeo puedes dejarme un like, recuerda que tienes todos los enlaces en la descripción justo debajo y suscríbete para ver nuevos vídeos todas las semanas.